Buenas tardes a todos los que nos siguen a través de las redes sociales del Fondecid y el Concitec. Estamos hoy continuando con una nueva entrevista en este ciclo alrededor de los proyectos de la convocatoria Proyectos Especiales Respuesta al COVID-19, que busca impulsar proyectos, iniciativas que ofrezcan soluciones efectivas y de rápido desarrollo a los desafíos sanitarios ocasionados por la pandemia. Esta convocatoria, organizada por el CONCITEC a través de su órgano ejecutor, el Fondecid, cerró con éxito hace algunas semanas con la publicación de la lista de los 29 proyectos seleccionados, los mismos que recibirán una subvención total de 6 millones de soles e individualmente hasta 350.000. Los 29 proyectos están relacionados con las áreas temáticas de desarrollo y o validación de sistemas de detección, en lo referido a metodologías de diagnóstico rápido, kits de diagnóstico, ensayos de laboratorio, telesalud y salud móvil, todo lo relacionado con las soluciones digitales inteligentes de información y comunicación remota, desarrollos tecnológicos e innovación, lo que respecta a elementos de protección, dispositivos médicos, respiradores, tratamiento, lo referido al desarrollo de fármacos, fitofármacos y vacunas, y finalmente estudios epidemiológicos y sociales, lo que respecta a genómica y epidemiología molecular. En este sentido, entonces, hoy estaremos presentando el proyecto proveniente de la Universidad de Ciencias y Humanidades titulado SAMAICOV, desarrollo de un dispositivo portátil a bajo costo para evaluar riesgo de neumonía en base a la evaluación de un algoritmo que identifica el sonido pulmonar anormal y lo cruza con datos clínicos para ser utilizado de manera asincrónica por personal de salud en zonas vulnerables afectadas con el COVID. Recordemos que una de las principales dolencias que se generan por la enfermedad conocida como COVID-19 es precisamente el daño pulmonar, la neumonía. Para hablar sobre este interesante proyecto, contamos hoy con la participación de la investigadora principal del mismo. Ella es Alicia Alba Mantari, matemática, que ha participado en proyectos de telemedicina, coordinando, supervisando intervenciones en sistemas de telediagnóstico. Ella es responsable del desarrollo del software de diagnóstico en tuberculosis, melanoma, vaginosis bacteriana, parasitosis intestinal, malaria, cáncer, neumonía, entre otras dolencias. Egresada de la maestría en informática biomédica en salud global en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, fue miembro del laboratorio de bioinformática de esta casa de estudios y es hoy investigadora de la Universidad de Ciencias y Humanidades, con la que dirige a una serie de proyectos nacionales e internacionales en lo referido a salud pública, en neumonía, contaminación de metales, salud materna y ahora COVID-19. Buenas tardes, Alicia, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por su participación. Muchas gracias, Hans. Yo muy agradecida con el Fondecid para poder de alguna forma dar a conocer esto que estamos haciendo desde la UCH en medio de esta pandemia, para tratar de ayudar con muchas de nuestras investigaciones, ¿no? Muy bien, entiendo que el objetivo de este proyecto es desarrollar este dispositivo cuyo, vamos, ya lo vamos anunciando desde el título, que uno de sus diferenciales y fortalezas frente a otros similares que puede haber en el mercado es el bajo costo, ¿no? Y se trata de evaluar el riesgo de neumonía en base a una señal que para el oído, incluso el oído entrenado, podría ser muy difícil de decodificar, que es el sonido pulmonar anormal, ¿no? Cuéntenos un poco acerca de este dispositivo y su entrelazamiento con una plataforma web que también se menciona en el inicio, ¿no? Sí, mira, nosotros, el COVID, una de las principales complicaciones del COVID es la neumonía. Según estudios que se han hecho en China, en Japón, en Estados Unidos, se puede visualizar que incluso en aquellos pacientes asintomáticos existe una huella dentro del pulmón, dejando evidencias de que la enfermedad ha tenido presencia. Estas mucosidades y deficiencias que presenta el pulmón se pueden escuchar. Muchas veces puede ser asintomático, pero aún así es posible encontrar algún grado de anormalidad.
Lo que nosotros buscamos es a través de un dispositivo que cueste menos de $100, que es, ahorita cuesta como 60, pero con el update que pensamos hacerle va a llegar más o menos a $100 o un poquito menos. Lo que buscamos es capturar el sonido pulmonar que ingrese a este dispositivo, que se envía a un celular donde ya se han registrado los datos clínicos del participante en base a temperatura, dolores musculares, tiraje intercostal, cianosis, entre otros, que evidencian neumonía y que también pueden evidenciar sospecha de COVID. Luego de estos, el sonido, luego que se captura el sonido, se envía al celular, el celular procesa un algoritmo que en este momento está hecho en Python para poder hacer el reconocimiento de normal y anormal, y en base a todos estos datos se evalúa el riesgo de neumonía. Entonces, ¿cuál es el objetivo? En aquellos lugares donde no existan pruebas rápidas o pruebas moleculares, donde la presencia médica sea difícil, escasa o simplemente no exista, poder darles una herramienta para poder evaluar el riesgo de neumonía en base a este conjunto de datos clínicos y al dato de sospecha para poder iniciar un tratamiento preventivo. Como dice, como le estaba escuchando al presidente en una de estas conferencias, fuera de los hospitales vemos largas colas de pacientes que quizás por miedo, quizás por histeria, quizás porque tienen algunos síntomas, están dentro de la cola y a los cuales a veces inclusive ahí presentan desvanecimientos. ¿Por qué? Porque las complicaciones se van dando. Entonces lo importante es poder determinar si realmente existe una deficiencia pulmonar aunado a estos rasgos de sospecha para decir, por ejemplo, el señor Hans Huerto tiene en este momento un 90% de probabilidades de estar desarrollando una neumonía. Entonces, eso va a indicar que yo puedo estar en Huancavelica, en Faxamarca, en la parte más alta de Huancavelica, y a este participante, a este paciente, le puedes dar un tratamiento preventivo aumentando sus posibilidades de mejor recuperación. Entonces, esa es la idea, ¿no? Tener algo a bajo costo que fuera fácilmente manejable por personal de salud en primer nivel de atención para evaluar el riesgo de neumonía, sobre todo en estos pacientes con sospecha de COVID. Correcto, queda claro. Digamos, este dispositivo, entonces, ¿qué forma tendría, digamos, si tuviéramos que, un poco para que las personas que nos están siguiendo en la transmisión quisieran saber qué aspecto tendría, cómo se conectaría, cómo monitorearía nuestra respiración? Este dispositivo lo que va a tener es la forma de un cono invertido ligeramente, ¿no? Donde en la punta va a tener la punta del estetoscopio para captar el sonido. Ahora, nosotros estamos haciendo una actualización y también va a ser parte de este estudio poder hacer un tipo de implementación como un chaleco para que pueda capturar el sonido no solo de una parte del pulmón, sino de toda una sección grande del pulmón, enfocándonos en la parte inferior para poder hacer la evaluación del sonido pulmonar, ¿no? Pero sí, va a ser como un cono invertido, ¿no? Donde la punta va a tener el estetoscopio. En este momento, la versión que tenemos es un prototipo. Nosotros ganamos un pequeño financiamiento para la prueba de concepto de la Fundación Roddenberry el año pasado, con los Grants Catalyst. A raíz de este pequeño presupuesto, nosotros pudimos desarrollar pequeños prototipos para probar el concepto, para probar que es posible realizar esta idea que teníamos en un principio. Entonces, este proyecto está orientado a niños menores de 5 años. Y es así que nosotros tenemos ya un dispositivo, pero que nosotros buscamos es hacerlo mucho más utilizable, mucho más sencillo también para que pueda manejar el personal de salud de periferia con menos preparación médica, ¿no? Para que pueda ser mucho más asequible a insertarse dentro de los sistemas de salud. Entonces, ¿no? La idea es poder hacerlo mucho más manejable para la mayor cantidad de población. Bien, comprendo. Entiendo también que, como usted comentaba al inicio, la detección
de las primeras señales de una neumonía en ciernes podrían permitir un diagnóstico mucho más rápido o una atención mucho más oportuna y así evitar que el cuadro se desencadene. Digamos, si tuviera usted que establecer que hay 10 grados de avance hasta una neumonía ya desencadenada, ¿en qué grado o a partir de qué grado este dispositivo podría detectar la señal de una neumonía inminente? Mejor dicho, ¿qué tan temprano puede ser esta detección? Bueno, nosotros estamos basándonos en los datos clínicos dados también por el MINSA dentro del protocolo para identificación de neumonía. Entonces va mucho de acuerdo a lo que el Ministerio mismo de Salud usa para poder hacer la identificación de neumonía. Lo que nosotros estamos haciendo es brindando una herramienta que todo aquello que es subjetivo lo pone de manera de que se le capacita al personal para identificar que es una cianosis, que es un tiraje intercostal, que es la pequeña deformación que existe al respirar en personas que tienen dificultad respiratoria, el sonido anormal que puede identificar roncus, sibilancias o crépitos, ¿no? El fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza. Entonces, nosotros estamos hablando de que, por ejemplo, si una persona está de repente es asintomática, no va a reconocer porque no está desarrollando en ese momento la enfermedad, pero conforme los síntomas vayan agravándose, ¿no? Conforme vaya desarrollando la enfermedad, más o menos se va a poder identificar de acuerdo a la misma forma en la que identificaría un personal de salud, ¿no? Estamos hablando de fiebre, dolores musculares, deficiencia pulmonar, pero con la salvedad que en este momento tenemos un dispositivo que elimina la subjetividad en aquellos lugares donde no existe este especialista para poder hacer tal diagnóstico. Entonces, recordemos que en muchos lugares los centros de salud abren 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, porque los doctores van de lugar en lugar para haciendo, digamos que, permaneciendo en el lugar unos 2 días o 3 días. ¿Por qué? Porque no existen suficientes médicos en la zona. Entonces, la idea es darles este dispositivo para que en aquellos lugares, en presencia de personas que puedan tener los síntomas, se pueda realizar este diagnóstico, ¿no? No estamos, digamos que, redescubriendo la pólvora en síntomas de acuerdo a que estamos diagnosticando cosas que no busque el Ministerio de Salud. Más bien nos estamos acoplándoles, dándoles una herramienta que permita eliminar las subjetividades, midiendo exactamente lo que dice el manual, ¿no? Nos hemos basado muy estrictamente en lo que está hablando el manual, aparte de la identificación de los sonidos pulmonares, que también durante este desarrollo tuvimos un algoritmo que lo que usó fue identificar, caracterizando el sonido por aquellas medidas propias de las señales. Ya tuvimos un algoritmo que ya se probó en una etapa inicial, pero necesitamos aumentar las bases, la base de datos. Por el escaso presupuesto era difícil seguir colectando sonidos. En un principio trabajamos solo con 14 sonidos, y estos 14 sonidos tuvimos un algoritmo muy bueno, que en este momento ya tiene una publicación en Scopus. Lo que buscamos ahora es mejorar el algoritmo, también trabajando con el algoritmo que hemos trabajado antes y aumentando un algoritmo de inteligencia artificial para poder hacer el discernimiento de cuál es normal y anormal y aunarlo a los pasos. O sea, nosotros estamos diciendo que solo el sonido, que es algunos de los detalles, que a veces hay ciertas aplicaciones también que usan que solo sea el sonido. No, estamos evaluando sonido, dolores musculares, estamos evaluando, como le mencioné, tiraje intercostal, cianosis, fiebre, temperatura, oximetría de pulso, ¿no? Saturación de oxígeno, entre otros. Todos esos, digamos, signos vitales que acaba usted de mencionar, ¿son monitoreables a través de este mismo dispositivo o es que este dispositivo monitorea el sonido y además hay que agregar a la aplicación algún tipo de información autodeclarada?
En el primero, en la primera versión que nosotros teníamos, solo era capaz de captar el sonido. En esta versión vamos a aumentar para poder captar estas otras medidas también automáticamente. La que es una muy importante es la saturación de oxígeno. Una persona con COVID que va a entrar en crisis tiene una saturación de oxígeno bastante baja, menos de 90, ¿no? Menos de 92, que es uno de los señales de alarma que también va a ser medido con el update y mejoras de este dispositivo. Claro, digamos que esta falta de oxigenación en la sangre es una de las señales que indican un mayor avance de la enfermedad, y muchos pacientes llegan ya en un estado muy avanzado, y precisamente terminan falleciendo por esta falta de oxigenación. Cuéntenos, Alicia, un poco sobre la confección del algoritmo. Entiendo, y usted lo acaba de mencionar, que este algoritmo tendría que ir o va enlazado con algún tipo de plataforma de inteligencia artificial para decodificar, para entender, para interpretar la data que recoja. Cuéntenos un poco cómo ha sido este recojo de, digamos, la evidencia, que son en todo caso los sonidos en sí, dónde se han recogido y cómo se ha gestionado, se ha gestado este algoritmo. Este proyecto que le mencioné, que fue ganador el año pasado del Catalyst, tuvo una primera parte que fue el desarrollo de las herramientas. Luego las unimos e hicimos la prueba en el servicio de neumología del Hospital Cayetano Heredia, bajo la supervisión del doctor William Chávez Frías, que es neumólogo, el jefe del servicio, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos buscado en esta oportunidad es captar los sonidos, hacer la identificación, y el problema era que no teníamos suficiente, como le estaba mencionando, suficiente, digamos, recursos para poder hacer unas campañas más grandes. Ahora, lo que nosotros nos hemos basado, hay estudios que caracterizan el sonido como señales, la amplitud, la energía que tiene, la energía dispersa, la central, el split, diversas cantidades, es como si caracterizamos aquí, ¿no? La altura, digamos, el color de los ojos, el color de pelo, lo mismo hacemos, pero con cada uno de los sonidos. Esto hemos trabajado con sonidos que han sido anormales y normales de niños y adultos, ¿no? Que diferencian entre sibilancias, crépitos y roncus, y hay algunos que presentan, ¿no? Por momentos uno y por momentos el otro, y hemos tenido muy importantes resultados, ¿no? De los sonidos que intervinieron dentro de este primera versión del algoritmo, tenemos resultados de 97.8% de agreement, ¿no? De concordancia entre normal y anormal, clasificándolos de esa forma, no clasificando exactamente si es sibilante, si es crépito, no, sino entre normal y anormal simplemente, ¿no? Ahora, en esta oportunidad, ya que nuestra base de datos va a aumentar, esperamos tener la capacidad para poder también identificar si en los pacientes de COVID se presentan más, qué tipos de sonidos, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia de ellos? Si de repente hay alguno que no se presenta, ¿no? Si de repente existe algún otro sonido adicional que se puede observar del pulmón, ¿no? Para que poder hacer este algoritmo mucho más robusto. Vamos a trabajar con el algoritmo anterior, del que vamos a aumentar algunas características, y con un algoritmo de redes convolucionales, que lo que busca es analizar las datas como señales y a través de esa poder encontrar, mediante redes neuronales de aprendizaje continuo, cuáles aquellas que pueden diferenciar entre normal y anormal. Entonces, mientras que uno se va de acuerdo a la caracterización propia de la señal, la otra, digamos que trata de encontrar mediante los algoritmos de redes cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, en vista de eso, yo creo que tenemos unas buenas bases para nosotros decir que estamos en la capacidad de poder ir más allá y comenzar a hacer una captación de sonidos. Como le dije, era muy difícil, contamos muy poca cantidad de sonidos, en realidad fue como 15, de esos 15, 13 fueron los que evaluamos, pero de todas maneras la idea era desarrollar todas las herramientas para poder saber si realmente era posible o no era posible esta idea que teníamos, ¿no? La hipótesis que habíamos planteado
y lo que llegamos a la conclusión es que podía ser fácilmente escalable. Otra cosa importante del proyecto también me parece que es el hecho de que este sistema, no solo, si bien es importante porque lo estamos enfocando en este momento a COVID, hay que recordar que la neumonía es una de las principales causas de muerte en el Perú. Entonces, es la primera causa en niños menores de 5 años. Entonces, y hay lugares donde no cuentan con rayos X, donde no cuentan con ultrasonidos, donde solo tenemos en lugares de friaje extremo, donde solo contamos con pequeños centros de salud o los jefes de conjuntos de centros poblados, ¿no? Que son los que hacen veces para referir a los niños que ven graves. Entonces, este sistema va a permitir que, si bien podemos trabajar en esta etapa, también podríamos trabajar como todos los años en este grave problema de salud pública que vamos enfrentando a diario, ¿no? Entonces, todos los años, ya ha empezado el frío, ¿cuántos niños van a empezar con este tipo de violencias? Y es importante darle tratamiento preventivo. ¿Pero por qué? Porque en los centros de salud de periferia referencian al niño a un centro de salud para darles tratamiento, y por eso 2 de cada 3 muertes son extrahospitalarias en el traslado, porque a veces pueden demorarse un día, pueden demorarse 2 hasta 3 días de llegar desde donde están hasta el centro de salud para su referencia. Un sistema como este lo que busca es darles una herramienta a aquellas personas para que este niño, si tiene que dirigirse y caminar ese trecho para ir a recibir la consulta oportuna, está bien que lo haga, pero con un tratamiento preventivo que permita que no sucedan complicaciones que puedan llegar hasta la muerte, en el caso de los pacientes, los niños, o en el caso de los adultos, ¿no? Bien, Alicia, cuéntanos ahora acerca de cómo es que este dispositivo estaría integrado a una plataforma o algún tipo de base de datos. O sea, Sí. ¿se ha pensado integrar algún componente del Internet de las cosas para que estas señales, entiendo, sean interpretadas, decodificadas y también almacenadas en una gran base de datos? Porque digamos que la principal arma que tenemos hoy en día para combatir esta enfermedad es la información. Los grandes bancos de información en todo lo referido a señales vitales, ¿no? de los pacientes. Un poco para entender cómo es que este virus se sigue comportando en el mundo y en particular en el medio peruano. Entonces, creo que sería un importante aporte precisamente el contar con la información que podría recabar este dispositivo, ¿correcto? Sí, el dispositivo va a trabajar enlazado a un celular, pero el celular no va a necesitar internet para poder funcionar, es asincrónico. Quiere decir que puede hacer la discriminación de riesgo de neumonía sin conectarse a la red. Entonces va a evaluarlo, pero guarda los datos. En el momento en que este equipo tenga señal, lo único que va a hacer es con un botón se va a sincronizar los datos y subir a un mapa. Nosotros dentro de nuestro sistema web estamos referenciando cada lugar de uso asociado a un centro de salud. Es importante pensar que desde un primer momento nosotros no hemos ideado esto como algo que pueda funcionar externo al sistema de salud, sino algo que se puede incluir fácilmente. Es por eso que hemos descargado la base de los centros de salud que expone el MINSA, ¿no? Con la capacidad también de poder incluir nuevos centros que aún no estén registrados en esa base, y cada lugar va a estar asociado a un centro de salud donde se van a referenciar a los participantes. Si bien en ese momento pueden no tener internet, en el momento en el que tenga internet, la transmisión de los datos va a ser automática. Y de esa forma se referencia el lugar donde se realizó la muestra, qué centro de salud se va a georreferenciar, y va a hacer conteos de la cantidad de participantes tamizados, la cantidad de participantes con riesgo de sospecha y cuáles serán los síntomas, ¿no? De esa forma se va a poder visualizar en un mapa a nivel nacional, o acercándonos también por localidades, cuál es la incidencia de estos síntomas o de estas personas que han resultado con riesgo alto de neumonía. Entonces, ¿por qué es importante el sistema web? Porque, primero, la aplicación permite que el personal de salud del centro de salud de primer nivel de atención pueda hacer rápidamente el registro.
está linkeado con el DNI para poder acceder al seguro de salud, para poder acceder al SIS. Eso, al momento de transmitir, lo que va a hacer, va a haber un encargado del centro de salud, encargado de este puesto o de este centro poblado, para poder recibir la información de todos aquellos lugares que le transmitan a él o que referencien a él. De esa forma, él también puede ver cuáles son aquellos lugares que están siendo más afectados. Y de la misma forma, se puede visualizar por departamentos o en general por regiones o en el país completo, ¿no? Entonces, no hemos tratado en todo momento de que la información favorezca al participante, pero de una forma que la información no se pierda y pueda llegar a la persona capaz de tomar decisiones para gestionar los recursos necesarios para apoyar a esta persona que recibe el tratamiento que requiere desde esa zona alejada. Bien, Alicia, solo para aclarar y un poco para hacer una especie de balance, resumen para quienes nos siguen recién a través de la transmisión en las redes sociales, el dispositivo entonces recoge una serie de signos vitales, principalmente, y uno de los más importantes es el de la respiración, ¿no? El sonido que hacemos al respirar, y en base a ello otorga un resultado, interpreta los datos y bota un resultado. Ese resultado, entonces, ¿qué forma tendría? Mejor dicho, la aplicación misma en el celular nos permitiría saber si es que estamos en un alto riesgo de estar desarrollando COVID-19 o si simplemente tenemos una neumonía en ciernes. ¿Cuál es el resultado en sí? Allá, va a evaluar neumonía, pero en base a pacientes sospechosos a COVID. Entonces, lo que buscamos es que vamos a incorporar estos nuevos datos de clínicos que son también riesgo de COVID, para todos hacerlos dentro de un match y ver que presente sospecha de COVID, pero a la vez de una neumonía desarrollándose, ¿no? De manera que diga, este paciente tiene una alta sospecha de COVID, ¿no? Respecto a los datos clínicos, tiene una alta sospecha de COVID y está desarrollando un 90% de riesgo de tener una neumonía latente. De esa manera, el personal de salud ya va a saber qué hacer, o sea, qué decidir en ese momento ya con una herramienta que es menos subjetiva. Claro, clarísimo, entiendo perfectamente. Alicia, cuéntenos ahora sobre la capacidad de escalabilidad de este proyecto. Digamos, muy temprano en la entrevista nos contó que cada uno de estos dispositivos quizá llegaría al mercado con un precio cercano a los $100. ¿Qué tan factible es empezar una producción en masa? Ya sabemos también que efectivamente aún están, entiendo, en proceso de validación, sobre lo cual me gustaría hablar más adelante, pero cuéntenos un poco sobre qué tan capacitada está, digamos, la industria nacional para empezar a producir estos dispositivos en grandes cantidades, tomando en cuenta que, además, en primer lugar, usted mencionaba, ¿no? La neumonía es una dolencia que se genera por una serie de enfermedades ya endémicas o muy comunes. Y en segundo lugar, tomando en cuenta que hacia la última parte del año deberíamos aprestarnos o alistarnos para enfrentar la segunda ola de COVID-19. Entonces, ¿qué tan replicable, qué tan escalable es este dispositivo? ¿En cuánto tiempo? Hablemos de eso. Bueno, yo creo realmente que es muy escalable porque estamos trabajando y depende mucho de la capacidad de programación en realidad de las personas que en este momento contamos en el equipo. Estamos trabajando con módulos de Arduino módulos de Arduino que según la capacidad del programador nos van a permitir modificar y hacer las bases de los filtros y las amplificaciones que necesitamos para limpiar el sonido y hacer un reconocimiento mejor. El algoritmo también depende mucho de la capacidad técnica de las personas que en este momento están participando, ¿no? Entonces, digamos que los circuitos y los micrófonos que necesitamos, hemos encontrado proveedores en diversos lugares,
Ya, si bien en este momento la última versión que tenemos los estamos exportando, ¿no? Pero también sabemos de que se pueden hacer a solicitud. En la empresa china te presentan a solicitud este tipo de módulos específicos para, para determinada función, ¿no? Entonces nosotros pedimos 3 de estos módulos y en este momento estamos esperando que lleguen, pero eso va a ser mucho más pequeño, digamos, el dispositivo también. Yo creo que sí, es bastante posible con las herramientas con las que podemos contar, poder hacer esto reproducible. La idea que tengo es poder generar unos 3 o 4 en esta etapa para ir probándolos en diferentes centros de salud, ¿no? Pero con la idea de poder escalar rápidamente, porque creo que es fácilmente escalable, pero no es porque no haya trabajo detrás, sino precisamente porque las personas que están involucradas tienen una capacidad técnica importante para sacar el jugo y de todas estas tecnologías que en este momento nosotros tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que creo que va a ser, es un producto que podemos escalar y se puede sostener y continuar a un bajo costo. Eso es lo principal, porque si lo encarecemos mucho, también sabemos que va a ser muy complicado que lo puedan adecuar a los centros de salud que tienen ya de por sí un presupuesto muy reducido. Ahora, cabe mencionar también que lo que nosotros estamos implementando es una plataforma para capacitar al personal de salud en identificación de cada una de las señales. Si bien todo el personal de salud técnico, enfermería, obstetras, saben cómo identificar este tipo de señales, pero a veces es bueno siempre capacitarlo. ¿Para qué? Para dejar una línea basal donde todos los conceptos estén alineados para poder generar también una mejora de cada una de las mediciones que buscamos en el equipo. Entonces tenemos una plataforma web para preparar al personal de salud y la herramienta que está unada a ella, ¿no? Entonces yo creo que es muy fácilmente escalable y reproducible, pero en vista de esto, ¿no? Cogiéndonos de la capacidad técnica de las personas que en este momento también están tomando la responsabilidad conmigo de desarrollar este proyecto. Tenemos al doctor Abid Román González, experto en señales, un doctor PhD en procesamiento de señales, tenemos a la magíster Natalia Vargas, que es especialista también en imágenes satelitales, análisis epidemiológico y desarrollo de dispositivos. Bien. Tenemos al ingeniero John Sumaeta, que es muy experto en todos estos módulos de reconocimiento, a los doctores William Chávez Frías y Víctor Herrera del Hospital Cayetano, expertos en lo que es neumonía para personas mayores y también para niños, ¿no? Entonces, nuestro grupo de trabajo es bastante sólido y presenta profesionales en cada una de estas ramas que permiten que podamos tener fe de que las cosas van a ir como deban ir y que vamos a llegar a buen puerto con esta investigación. Principalmente yo le tengo muchísimo cariño a esta investigación porque, ¿no? Digamos que muchas personas tienen problemas o niños que en algún momento han tenido este tipo de neumonías constantes, ¿no? Y más ahora con todo el riesgo que presentamos de COVID, la verdad es que es muy importante poder reconocer las señales para que no haga falta un ventilador en muchos casos, para poder dar un tratamiento antes de necesitar estos equipos que están tan escasos ahorita en el Perú, ¿no? O para no esperar una muestra. Si te dicen que es positivo, recién vas a correr peligro. No, a veces la prueba llega cuando ya el paciente falleció. Es importante poder reaccionar cuando ya presenta síntomas de riesgo y poder decir, ya, hay que empezar a darle un tratamiento porque es muy probable con todos estos síntomas que esta persona tenga, ¿no? Entonces, brindarles esa herramienta, ese es el objetivo. Bien, Alicia, ¿en qué parte exactamente del sistema respiratorio en que se registra ese sonido que sirve como insumo para esta tecnología y para arrojar un resultado, ¿no? Sabemos que efectivamente pues el acto de respiración inicia en la nariz, pero es en la nariz realmente en donde se registra a nivel de los pulmones, ¿no? Sí. Sí. Se registra a nivel de los pulmones, pero vamos a darle mayor énfasis a la parte inferior de los pulmones, donde generalmente por estudios es donde que se aglomera la mucosidad, ¿no? Que es tan característica del COVID. Entonces, vamos a empezar, existen unos
Para adultos son 8 puntos por cada lado derecho y lado izquierdo, que se van a registrar de la espalda y del pecho para poder captar los sonidos, digamos, de cada uno de los lados del pulmón para poder hacer la identificación, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Pero sí, es como cuando te auscultan, vas al doctor y te ponen el estetoscopio en el pecho, luego te lo ponen en la espalda, es precisamente ese mismo trabajo el que se va a realizar, ¿no? Ahora, con el chaleco que estamos queriendo construir, lo que vamos a hacer es simplemente colocar el chaleco y captar el sonido de toda una sección. De esa forma también podemos minimizar maximizar el hecho de captar algo que de repente se nos haya escapado, ya no se nos va a escapar porque vamos a captar todo en bloque de cierta parte del sonido, sobre todo la parte inferior del pulmón. Correcto. En términos de funcionamiento y de escalabilidad, creo que su exposición ha sido súper clara. Un poco, un punto que, digamos, me suscita curiosidad es, ¿ustedes han pensado en cuál sería la vida útil de este dispositivo en vista que, pues precisamente en lugares en donde los servicios de salud escasean o la oferta es generalmente desatendida, pues un mismo dispositivo pues podría ser reusado muchas veces por una buena cantidad de ciudadanos? Entonces, ¿han proyectado cuál sería la vida útil de este dispositivo? Bueno, es la vida útil más o menos de un estetoscopio, salvo que aquellas condiciones de frío extremo puedan hacer que los circuitos presenten una deficiencia en funcionamiento. Pero alrededor de unos 5 años me parece que es un tiempo más o menos de vida útil que nosotros estamos estableciendo en óptimas condiciones. Ahora hay que cabe mencionar que el hecho de que no necesite en este momento corriente, porque se carga como una batería de celular, lo podemos cargar de forma al sol también con una batería solar, que es como hemos estado haciendo. Entonces, no necesita conexión eléctrica, puede ser lugares sin energía eléctrica, sin señal de celular y seguir utilizando el equipo aún en esos momentos, ¿no? Lo importante es sí, y el celular no requiere ser de gama alta, ¿no? Lo importante es que sea de gama baja, de gama media, no de gama baja, de gama media, con más de Android 6.0, ¿no? Entonces, estas son algunas de los requerimientos técnicos del celular. Fuera de eso, no existe ninguna restricción adicional, porque lo que hace es que el mismo Python que se acopla al celular pueda hacer la identificación de la señal en base a estas características, ¿no?, que te hemos mencionado anteriormente. Bien, Alicia, en términos, por ejemplo, también de cómo es que este software, porque también entiendo que el algoritmo trabaja mediante un software, se podría adaptar a nuevas necesidades en un futuro cercano, ya que sabemos que el SARS-CoV-2, que es el virus responsable del COVID-19, como la mayoría de virus, tiene una alta capacidad de mutar, de adaptarse a diferentes medios. En el caso en que este virus empezara a mutar y, digamos, causara neumonías de otro tipo, con otras características, ¿en qué medida y qué se tendría que hacer para que este dispositivo, digamos, actualice el algoritmo, se modifique, cambie o se actualice el firmware? ¿Cómo funcionaría esto? Mira, sí. Todo va a depender en este momento de captar adecuadamente los sonidos. En este momento, si bien estamos clasificando, como te dije, normal y anormal, también vamos a buscar clasificar dentro de la normalidad qué tipo de anormalidad tiene, qué tipo de sonidos roncos, si son sibilancias o si son crépitos o algún otro sonido. ¿Por qué? Con el fin precisamente de aquello que estás mencionando, ¿no? De poder caracterizar de repente algún sonido específico que presente mediante el COVID o de alguna forma que otras complicaciones. Si estamos hablando que respecto al COVID puede haber, como tú dices, mutaciones u otro tipo de alteraciones o cambios, entonces, si digamos, la principal complicación sigue siendo la neumonía, vamos a identificar casos
Lo que esperamos es hacer cada vez el algoritmo a partir de la base de datos y reentrenándolo para poder identificar con mayor precisión casos de neumonía, ¿no? Casos de sonidos anormales. Aunque esperamos en un momento determinar específicamente, no como hay algunos otros algoritmos, de repente ya en algunas publicaciones donde quieren diferenciar sonidos, digamos, por tipo de neumonía, ¿no? Por tipos de dolencias o fibrosis pulmonar también, por tipo de sonidos. En este momento, el algoritmo, el proyecto, hay que recordar que es un proyecto relativamente nuevo también, pero lo que buscamos es no cerrarnos en ninguna de las capacidades que tenemos, más bien sacar la máxima información desde este momento para poder generar un algoritmo que sea lo más preciso e ir actualizándonos. Hay que recordar que la inteligencia artificial, las redes convolucionantes cogen información y van aprendiendo. De esa forma también van a ir modificándose la base de datos y en medida que podamos colectar de esos pacientes que tengan las nuevas dolencias, o lo anterior sería simplemente capturar una cantidad de sonidos que puedan utilizarse y a partir de eso reentrenar y poder hacer yo creo que va a depender mucho también de la capacidad técnica del celular, pero como en nuestras líneas generales está usar software libre como Python, que es libre, ¿no? Librerías también libres, entonces yo creo que las updates también van a ir por ese camino, ¿no? Tratando de trabajar siempre con tecnología que permitan reentrenar nuestro algoritmo para mejorar, ¿no? Entonces, creo que es fácilmente adaptable, inclusive más adelante y dependiendo. Como dije, en un principio hemos trabajado solo con neumonía, ¿no? Y anormalidad, más adelante, por ejemplo, podríamos diagnosticar solo COVID. Entonces, hay que ir viendo. En este momento, el algoritmo es importante verlo como una herramienta que nos va a poder discernir qué riesgo existe, pero que no se queda ahí, sino que las actualizaciones que vamos a ir haciendo van a ser importantes porque van recogiendo más información de los mismos pacientes que están en este momento en el sistema de salud, ¿no? De los diferentes grados de la enfermedad. Correcto, Alicia. Usted ha mencionado que este, bueno, producto o este dispositivo, digamos, estaría siendo dirigido a establecimientos de salud. Sin embargo, también me surge la idea acerca de los privados y en realidad ciudadanos de a pie y las empresas, en la medida en que, como ya se ha mencionado, las próximas semanas se viene, o sea, se empieza ya a ejecutar, ya se está ejecutando el lento y progresivo, la lenta y progresiva reactivación de una serie de actividades económicas y precisamente para salvaguardar las condiciones laborales en que van a trabajar los colaboradores de diversas empresas. Uno de los equipamientos básicos debe ser los que sean de despistaje, ¿no? De posibles señales de COVID-19. Muchos han hablado también acerca del uso de termómetros infrarrojos que permitan escanear un área, ¿no? Y varias personas, ¿no? Varias individualidades y reconocer quiénes de ellas podría tener la temperatura alta y así ir descartando. Sin embargo, el diagnóstico o las señales que registra este dispositivo SAMAICOV son mucho más que simplemente la temperatura. Entonces, considero que podría ser un producto, un dispositivo que concite la atención de varios empresarios que trabajan con equipos numerosos. ¿Ustedes también lo han enfocado de esa manera? ¿Lo han previsto así? Y si fuera el caso, ¿cómo piensan abordar esa demanda? En un principio nosotros hemos venido trabajando en diversos proyectos de salud pública, pensando en todo momento en adherirnos a los sistemas de salud establecidos, como MINSA, como eSalud, porque creemos que el hecho de desarrollar tecnología debería ser siempre tecnología orientada a salud, debería ser siempre en vista de acortar las brechas que existen entre los diferentes centros poblados. Entonces, en un principio, no, la visión mía y de la Universidad de Ciencias Humanidades no ha sido el hecho de generar algo que pueda lucrar, ¿no? De esa manera,
Si bien se puede usar para esos temas, yo creo que nuestro principal enfoque en este momento es sobre todo brindar algo que pueda ayudar al sistema. Ahora, dentro del sistema del Fondesit existe un punto muy específico que es sobre empaquetamiento tecnológico, que me parece que lo que busca es precisamente esto, la forma de la sostenibilidad del producto que se desarrolla en base a la asociación con empresas, que podría permitir de alguna forma que aquellas empresas que lo soliciten pudieran adquirir el producto, y en ese sentido yo creo que nos queda todavía mucho que aprender, no estamos cerrados a nada, pero en líneas generales en un principio está enfocado a desarrollar y a poder minimizar las brechas en salud en aquellos lugares que más lo necesitan. Si bien es cierto, como tú dices, esta puede ser una herramienta útil para diferentes tipos de poblaciones y diferentes tipos de lugares, porque la mayor cantidad, por ejemplo, de neumonía en niños también es en el Callao, que hay centros de salud, pero hay una cantidad importante de casos. No estamos cerrados a ninguna posibilidad, aunque nuestro fin principal es apoyar a la población, ¿no? Entonces, simplemente ver cómo vamos en el camino ahorita, enfocarnos a obtener el mejor producto posible y apoyarnos en estos 3 meses para que todos podamos dar lo mejor de nosotros para poder apoyar a la población con este equipo, gracias al apoyo del Fondesit, para poder desarrollar esto y que realmente pueda ayudar a la población en aquellos lugares donde no existan profesionales que puedan realizar este tipo de diagnósticos. En ningún momento estamos buscando decir que un doctor ya no tiene que ir ahí, jamás. Lo que estamos dándole es aquellas herramientas, aquellos lugares donde los recursos médicos son insuficientes, ¿no? Entonces, simplemente es seguir en el camino, tratar de hacer lo mejor que podemos con esto, digamos que dando lo mejor de nosotros, de todo el equipo técnico, que sé que muestra una increíble responsabilidad, y yo les agradezco mucho por su compromiso, más allá y antes inclusive de la convocatoria, y ahora más que todo se han puesto el chaleco para seguir en este proyecto y para dar lo mejor de nosotros. Tenemos en realidad un gran peso y nos sentimos abrumados porque queremos dar lo mejor de nosotros en vista de poder mejorar o brindar herramientas, porque todo suma en este momento. En medio de esta pandemia todo suma y todos somos capaces de dar nuestro granito de arena si realmente nos comprometemos y queremos hacerlo. Sí, tengo la suerte de trabajar con profesionales que lo hacen en cada momento, ¿no? Entonces... Queda claro, Alicia. Lo último, para ya ir un poco cerrando la entrevista, ¿cuáles son los siguientes pasos para este proyecto? Digamos, antes de del proceso de escalamiento, de la replicabilidad, de la producción en masa, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? ¿En qué procesos están ahorita inmersos para validar este dispositivo? En estos 2 primeros meses lo que buscamos es optimizar todas las herramientas, optimizar el sistema web y la aplicación, que tenemos unas versiones ya iniciales, es optimizarlas y enfocarlas a servicios también que puedan dar una gran cantidad de servicios a gran cantidad de población al mismo tiempo, que garanticen servicios de 24/7, aún en aquellos lugares para que cualquier persona podría usarlos y transmitir información. Queremos en estos 2 meses el tiempo completo del personal necesario para poder optimizar este equipo. Hay que pensar de que nosotros ya habíamos pensado en querer optimizar, estamos buscando en realidad una fuente de financiamiento para poder lograr que los profesionales se dediquen a esto, ¿no? Entonces, en estos 2 meses es optimizar el equipo, optimizar las herramientas, el sistema web, la aplicación. En el último mes, probar con parte de validando toda la información con el doctor Herrera y el doctor Chávez, probarlo dentro de pacientes con sospecha o sin sospecha de COVID, cotejándolos con pacientes con diagnósticos positivos y negativos y sospecha de neumonía. Y después de esto, yo creo que al final de los 3 meses, buscar una patente, buscar primero una validación para que sea aprobado, ¿no? Por la FDA, pero eso es un camino bastante largo. Primero buscar la patente y ya luego de eso comenzar a trabajar en asociación para poder hacer la replicabilidad. Pero yo creo que en vista de todo lo que
el potencial que tiene este proyecto una, puede ser una gran herramienta para poder ser aprovechada por nuestro sistema de salud. O sea, tengo mucha fe en que vamos a lograr objetivos claros y resultados muy buenos a partir de esta investigación. Muy bien, Alicia, muchas gracias por la explicación súper clara. A quienes nos siguen en esta transmisión, les hacemos recordar que hoy a las 4:30 de la tarde, o sea, en pocos minutos, continúa el coloquio virtual Ciencia y Sociedad COVID-19, con el tema Ciencia, Participación Social y Decisiones Políticas. Esta tarde conversará con nosotros el doctor Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú. La directora ejecutiva de Videnza Consultores es Janice Seinfeld, y Enrique Casalino, director médico de la asistencia pública de los hospitales de París en Francia. Este streaming, ¿no? Esta conferencia virtual se va a proyectar a través de las redes sociales del CONCITEC, ¿no? A través del Facebook del CONCITEC. Les repito, comienza a las 4:30 y desde ya pueden ir viendo el programa a través de nuestro Facebook, el Facebook de CONCITEC en este caso. Alicia, muchísimas gracias por su tiempo, su atención, su dedicación con este proyecto. Palabras finales, por favor. Sí, en medio de esta pandemia, lo único que nosotros sabemos es que todos debemos colaborar. Todos debemos evitar egoísmos y simplemente dar lo mejor de nosotros desde lo mejor que podamos hacer para apoyar a la población. Cada uno de nosotros está en la capacidad de poder seguir apoyando de nuestra casa. Yo, desde los conocimientos, y mi equipo, desde los conocimientos que hemos adquirido, desde la UCH, desde el apoyo que presenta esta investigación, estamos colaborando. Todos somos capaces de dar nuestro granito de arena desde el lugar donde estamos. Hay que seguir colaborando todos juntos. Y sé que esta pandemia va a ser otro capítulo más que hayamos vencido como peruanos todos juntos y adelante. Y siempre desde INTILAB, desde la Universidad de Ciencias y Humanidades, lo que buscamos es acortar las brechas en salud. Como tú mencionaste, este es uno de los temas que venimos desarrollando, pero aparte contaminación de metales, prevención de terremotos, son otros de los temas que también hemos venido escalando. Y creo que lo importante es seguir colaborando todos juntos para poder realizar mejoras en los sistemas de salud que ya tenemos por el bien de todos, porque la salud no debería ser algo que solamente sea para algunos, sino todos deberíamos tener mejor acceso a ella. Bien, muchas gracias, Alicia. Y antes de despedirnos, les comento que mañana, continuando con este ciclo de entrevistas de los proyectos para enfrentar los desafíos al COVID-19 que vienen siendo financiados por el CONCITEC, presentaremos la propuesta titulada Efecto in vitro de extractos de plantas medicinales. Annona muricata, Eriodictyon californicum, Citrus sinensis, Copaifera paupera, sobre cultivos de células primarias aisladas de epitelio pulmonar infectadas con COVID-19, una vía abierta hacia un tratamiento en base a plantas medicinales. Esta es una iniciativa proveniente de la Universidad Católica de Santa María en Arequipa, y quien nos hablará al respecto será el investigador principal de esta iniciativa, José Antonio Villanueva Salas. Nuevamente, Alicia, muchas gracias por tu tiempo, dedicación. Muchas gracias a ti, Hans. Y muchas gracias al Fondecid, de verdad, muchas gracias por el apoyo. Bien, agradecidos también, y a quienes nos siguieron, conmigo será hasta mañana. Buenas tardes. Hasta mañana.